Buenos días, hermanitos, que el amor del Señor les abrace. Vamos a meditar el día de hoy el Santo Evangelio que fue tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor nos dice: en aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados, pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa enseñanza la que el Señor nos da el día de hoy a través de su Santo Evangelio, que es luz para nuestras vidas. Aquí podemos ver el siguiente escenario. Miramos a Jesús que está enseñando en la sinagoga en su tierra. ¿Y cuál es la reacción de sus parientes al escucharlo, de sus vecinos? Pues mucho asombro. Se preguntaban: ¿y no es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? Se preguntaban, ¿verdad? ¿De dónde le vendrá esa sabiduría? Era un cuestionamiento que ellos tenían, ¿verdad? Y la palabra dice que en este lugar pues el Señor no pudo hacer ningún solo milagro. Dice que solamente pudo curar a algunos enfermos. ¿Y por qué es que el Señor no pudo hacer ningún solo milagro? Precisamente por la incredulidad de aquella gente, que fue lo que más sorprendió al Señor. Y mis hermanitos, a nosotros pues muchas veces nos puede pasar lo que le está pasando a esta gente, que en nuestro corazón muchas veces puede haber incredulidad. Muchas veces nos puede ocurrir, mis hermanitos, que en medio de la prueba, de la dificultad, viene la duda, y la duda es mucho más fuerte que el poder de Dios en nuestras vidas. A veces la duda nos invade de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón que olvidamos que Dios puede hacerlo, que Dios es capaz de obrar un milagro en la circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El Señor tiene el poder de hacerlo. El Señor podía hacerlo con su gente, con sus vecinos, con sus parientes, y el Señor los ama. De igual forma el Señor puede hacerlo con nuestra vida. Pero ¿por qué el Señor no pudo obrar ningún milagro con su gente que Él amaba? Porque había incredulidad en su corazón. ¿Qué es lo que limita al Señor para poder obrar ese milagro? Pues somos nosotros mismos, mis hermanos y mis hermanitas. Es nuestra poca fe, es nuestra incredulidad. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo soy capaz de hacerlo? ¿Dónde está puesta tu confianza? Tu confianza está puesta en mí. ¿Tú crees que yo puedo sacarte de esa situación que estás viviendo el día de hoy? Eso es lo que el Señor nos está preguntando en esta hermosa mañana, en este día bendito. El Señor quiere obrar milagros, hermanitos y hermanitas, en nuestra vida. Él quiere traer la conversión a nuestra vida o a nuestro familiar. Él quiere bendecirnos abundantemente, quiere sanarnos de cualquier enfermedad que estemos pasando en este momento. Una enfermedad espiritual, llámese rencor, llámese odio, o una enfermedad física que podamos estar viviendo. Él quiere bendecirnos y abrir puertas de bendición para nuestra vida, bendecirnos con un trabajo. Él quiere proveernos. Pero el Señor hoy nos pide un paso de fe. Hoy el Señor nos pide que nos abandonemos a Él y que creamos que Él tiene todo poder y autoridad para poder obrar en medio de esa circunstancia difícil que estamos pasando, que estamos viviendo. Entonces hoy el Señor te pregunta y de nuevo te dice: ¿cómo está tu fe? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo?
¿Cómo está tu confianza en mí? Hoy eso no es lo que nos pregunta el Señor. Y el Señor nos anima a que una vez más nos agarremos fuertemente de su mano y permitamos que Él obre milagros en nuestra vida. Esa es la enseñanza hermosa que el Señor nos da en este día, mis hermanitos. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que Jesús siempre va al frente en medio de toda circunstancia que tú estás viviendo. Que Dios te bendiga.